Buenos días, mis queridos hermanos. En esta mañana, debido a la tanta controversia referente a doctrinas que hay en la iglesia, en este mundo, a tiempos finales, y la verdad que se disipa y abre camino por sí solo, porque Dios cumple tu promesa. Así que he mirado la indisposición de algunos hermanos frente a doctrinas, cerrando su camino a nueva luz que el Señor quiere impartir. Y debido a esto he encontrado este texto muy diciente. Dice cómo hacer frente a un punto de doctrina controvertido. Le recomiendo a aquellas personas y a todos nuestros hermanos que quizás no comprendamos alguna parte de alguna doctrina que tengamos, y antes de pronto decir algo controvertido y mandar y lanzar cosas que hieran, y no tanto que hieran, sino que cierren la puerta de su corazón más que todo, eh, podamos tener el Espíritu de Jesús. Nosotros tenemos el Espíritu de Jesús. Esto permitirá que podamos ir a las Sagradas Escrituras sin ningún problema. Con el bautismo del Espíritu Santo, entonces podremos examinar imparcialmente las evidencias de la posición que difieren de la suya. No con, así que no sea su posición, pero entonces sigamos escudriñando, y que el Señor nos da la luz, pero entonces debemos recibir la palabra de Dios con un corazón humilde y dócil, y de esa manera los ángeles de Dios pueden hacer un trabajo impresionante en nuestro corazón, mostrándonos la verdad de todas las cosas. Muchos de nosotros actuamos como los judíos, que proclamaban tener el conocimiento y la verdad de todas las cosas. ¿Y qué dice el Señor? He aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Malaquías 4:5. Algunos han de venir en el espíritu del poder de Elías. Cuando aparezca, quizás digan los hombres: tú eres demasiado celoso, no interpretas las escrituras de la debida manera, permitente que te diga como enseña tu mensaje. Pero realmente dice, hay muchos que no pueden distinguir esta obra de Dios y el hombre. Dirá la verdad como Dios la da a mí. Y digo ahora, si continúas encontrando faltas y teniendo un espíritu de desavenencia, nunca conocerás la verdad. Y mi querido hermano, por amor a nosotros mismos, debemos, en vez de oponernos, con amor y con mucha oración, buscar el Espíritu de Dios, de Jesús, investigando, comparar texto con texto, inducir profundamente el barrero de la verdad en la mina de la palabra de Dios, y no decir nuestras propias palabras, no nuestras ideas preconcebidas, o que porque mi hermano dijo esto, entonces yo también creo que mejor es eso, y entonces apoyo esa idea sin tener un contexto real, sino que solamente coloco mi posición frente a eso. ¿Y qué dice el Señor respecto a eso? Dice, estás perfectamente satisfechos con su posición sin haber escudriñado, sin haber profundizado al respecto, sino porque mis pastores, los ministros, los laicos han dicho eso, entonces así es. Dice, entonces, si actúas de esa manera, entonces tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirse, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé que es celoso, y arrepiéntate. Apocalipsis 3:17-20. Así que, mis hermanos, debemos profundizar, debemos apegarnos a la mano del Señor, y Él entonces dará la sabiduría de parte del cielo, que solamente la podemos recibir si nos unimos al cielo con humildad para escudriñar las escrituras tal como Él nos dice. Así que les recomiendo que leamos este capítulo, y este es especial. Dice, no profundizamos lo suficiente, y la Biblia es nuestro credo. Esto es lo que nosotros debemos hacer frente a cualquier controversia, para no ser utilizados por el enemigo, y de esa manera cerrar la puerta de nuestro corazón
a la luz adicional que el Señor tiene para sus hijos. Con amor, con mucho deseo y en amor del cielo, queremos que todos tengamos la verdad. Vayamos a la verdad. De esa manera solamente el Señor puede darnos la luz de todas las cosas hasta llegar a la Canaán celestial. Referente al tema, en Ezequiel 1, del 24 al 28, hemos leído sobre un trono. El 26 me dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas veíase la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Estas Biblias son especiales. Esta Biblia es de 1560, de 1569 y revisada por Cipriano de Valera en 1602. Así que es súper antigua, y estas son las especiales con todas las referencias bíblicas. Yo quisiera dictarles todas las referencias bíblicas, pero las esenciales aquí es en el en el versículo 24, dice: y oí el sonido de sus ángeles, de sus alas, cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente. Aquí hay una mosquita, una I. Entonces aquí nos manda Génesis 17.1, y al ir a Génesis 17.1 nos habla de Jehová, el Dios de Israel. También más adelante, en esta parte, en el 27, dice que vi apariencia como de ámbar. La Q me manda capítulo 8.2. Hemos de leer esa parte, y también como la expansión que había sobre sus cabezas veíase la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Aquí ese trono nos habla en Éxodo 24.10. ¿De quién es ese trono? Ahí en Éxodo 24.10 nos dice que es de Jehová, del Dios eterno. Entonces miramos que realmente no podemos contradecir, y con un escrito está. Y referente a cómo encontrar, cómo estudiar el espíritu de profecía, entonces en la parte final de cada libro, encontramos aquí unos textos, unos de los que se encuentran en el mismo libro, y aquí encontramos a Ezequiel. ¿Sí? La explicación de Ezequiel 1:4 al 26 la encontramos en la página 173. Si vamos a la página 173, aquí la sierva del Señor nos explica sobre ese texto, porque Dios sabía que todos ahora iba a ser malinterpretado, entonces él utilizó a la sierva del Señor. Dice: a orillas del río Quebar, Ezequiel vio un torbellino que parecía proceder del norte, una gran nube y un fuego que se recogía dentro de sí mismo, la cual nube tenía un resplandor alrededor, y de en medio del fuego una cosa refulgente de bronce acicalado. 4 seres vivientes hacían mover numerosas ruedas entrecruzadas. Por encima de todo esto había como la apariencia de una piedra de zafiro, a semejanza del trono, y como la semejanza del trono, una semejanza como la apariencia de un hombre con esencia por encima de él. Y se vio en los querubines la forma de la mano de un hombre por debajo de las alas. Las ruedas eran de un arreglo tan complicado que a primera vista parecían estar en confusión, pero se movían en perfecta armonía. Las ruedas eran empujadas por seres celestiales, sostenían y guiadas por la mano que había dejado de los querubines, pero ellos, en el trono de zafiro estaba el Eterno. Aquí no es el trono del Espíritu Santo, dice, estaba el Eterno, y alrededor del trono un arco iris, emblema de la misericordia divina. Y frente a esta explicación de este texto, que va con su contexto, vemos también en este libro, Profetas y Reyes, el mismo texto. La sierva del Señor siempre, para referirse a un texto, tenía muchas referencias, y frente a patriarcas y profetas, entonces dice la sierva del Señor, dice: en el cielo un arco iris rodeaba el trono de Nimba, la cabeza de Cristo. El profeta dice: ¿cuál parece el arco del cielo que está en las nubes
en el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor del trono. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Ezequiel 1:28. Así que mis hermanos, los invito para que escudriñemos las escrituras y vayamos a los escritos de espíritu y profecía tal como es necesario hacerlo. La sierva del Señor hace referencia a sus escritos y dice que si perdéis la confianza en los testimonios, os alejaréis de la verdad de la Biblia. Y realmente si nosotros no escudriñamos los espíritus de profecía como debe ser, son malinterpretados. Y de hecho sabíamos que Satanás obraría abandonando primero la fe en las advertencias y las reprensiones contenidas en los testimonios del Espíritu de Dios, y que entonces se adulteraría los escritos de profecía, como también se ha adulterado entonces la Biblia. Dice, se encenderá un odio satánico contra los testimonios, y eso es lo que vemos. Y de hecho, referente a esto, tenemos de tener mucho cuidado con la utilización errónea de los escritos de la sierva del Señor, porque la sierva del Señor, ella dice en la página 399, del Ministerio de Publicaciones, que ella no autoriza, dice que muchos le han pedido consejos, le han pedido que si le podían ellos utilizar los escritos de la sierva del Señor, párrafos para complementar sus libros. Dice ella, pero no me arriesgaría a dar mi aprobación para que usen los testimonios de esta forma, o para apoyar la presentación de asuntos que son buenos en sí mismos, en la forma como ellos lo proponen. Las personas que se proponen hacer tal cosa, hasta donde yo sepa, son capaces de llevar a cabo sabiamente la empresa sobre la que escriben. Sin embargo, no me atrevo a dar ni la menor autorización para que usen mis escritos en la forma como se proponen. Entonces vemos de que realmente la fuente principal es la Biblia, nuestra única salvaguardia, y el espíritu de profecía sin alteraciones y sin haberlos puesto en otros libros adicionales. Ella no da autorización para que tomen partes de sus escritos y los coloquen en otros libros actuales que se venden ahora como negocio, y mucho menos tampoco da la autorización de que se hubieran adulterado realmente algunos escritos de sus mismos libros. Lo vemos ya en algunos de los libros como El deseado de todas las gentes y el evangelismo. Dios nos bendiga en este santo sábado. Un feliz día.